Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Censo indica que nadie debe pagar por citas. Aeropuerto de Aruba presenta su campaña Mundo Tadembomán. Maduro acusa a piratas del Caribe. Niño peruano narrador de fútbol ahora en Grandes Ligas. Sacerdote hace polémico anuncio. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer como todos los días, les saludamos a ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que se preparen para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento del Censo, que vuelve a dar información para lo que tratan las citas, indicando que las personas no deben pagar para poder tener su cita en el Departamento de Censo, y también dieron algunos pasos que de ahora en adelante se van a tomar, como por ejemplo, si se dan cuenta que una persona compró la cita, se la anula. El Departamento de Censo una vez más quiere recordarle a la comunidad de Aruba que las citas, por ejemplo para inscribirse, son totalmente gratis y que nadie debería cobrarle por sacarlas. Las solicitudes para la reinscripción en el registro de población han experimentado un aumento drástico. Para ese servicio, Censo ha alcanzado su capacidad máxima. Además, el aumento drástico se ha detectado el mal uso del sistema de citas en línea, específicamente para el servicio de inscripción. Por este motivo, Censo ha cerrado temporalmente la posibilidad de hacer citas en línea para el servicio de inscripción. Esto se reabrirá dentro de una semana. El sistema de citas ha recibido ciertas funcionalidades de seguridad adicionales y estas serán monitoreadas, y por eso se pide la cooperación de las personas. Primero, nadie deberá pagar para hacer una cita. Es totalmente gratis y asequible para todo el mundo. Cada persona puede hacer su cita y de esta manera no pagar. Segundo, proporcionar un correo electrónico válido y recibirán un código. La misma persona deberá ingresar el código que reciben en su correo para poder confirmar la cita. 3. Si detectan que alguien está cobrando por hacer servicio de cita, la cita será anulada. Y cuarto, si resulta que su permiso aún no está listo en el momento de hacer la cita, también esta será anulada. Hagan su cita solamente cuando el permiso esté listo y todos los documentos estén en orden y que se encuentren en Aruba. Se pide cooperación para cancelar su cita si descubren que no pueden asistir. Censo solicita también que se detenga este abuso de permitir que otras personas cobren por las citas, ya que estas son gratuitas. Como lo habíamos mencionado el día de ayer, ya está todo listo para lo que trata el próximo 27 de diciembre, que va a ser la fecha oficial para que los más de 200 revendedores que obtuvieron su permiso puedan empezar a vender la pólvora. La señora Liliana Rasmein, vocero del Cuerpo Policial de Aruba, muy amablemente nos dio información sobre este tema. Cuerpo Policial Aruba hizo entrega este año de 63 permisos para lo que es punto de ventas de fuegos artificiales. Como lo decimos aquí, vendimiento de clapche. En comparación con el año 2024, fueron solamente 48 permisos que fueron otorgados para lo que es la venta de fuegos artificiales. El día que comenzará la venta es el 27 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Los horarios son desde la mañana hasta las 9 de la noche. Habrán diferentes departamentos que van a hacer controles estos días de ventas. Son los departamentos de policía, departamentos de bombero, departamento de salubridad público y también el departamento técnico. Queremos recordar a la comunidad que cuando se trata de fuegos artificiales, que tengan mucha cautela, y los adultos que siempre supervisen cuando los niños van a encender lo que es estos fuegos artificiales. De corazón, Cuerpo Policial Aruba le quiere desear a la comunidad un feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz arrancó recientemente una gran campaña conocida como Mundo Tademboman, y esto para que así todas las personas puedan de esta manera participar y ganar premios increíbles. Este fin de año, nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz tiene una gran campaña conocida como Mundo Tademboman e invita a soñar en grande porque el mundo está en nuestras manos, listo para que lo exploremos. Participar en esta campaña especial es muy fácil y solo se requiere 4 pasos. Primero, deben subir una foto junto a alguien que ustedes quieran y con quien les gustaría descubrir el mundo. Segundo, contarnos cuál es el destino que deseen visitar y también mencionar su aerolínea favorita. No olviden etiquetar a Queen Beatrix International Airport y utilizar el hashtag Mundo Tademboman para que así la participación sea válida. Y por último, no olviden postear su foto. Con estos pasos ya estarán participando para convertirse en uno de los afortunados ganadores del regalo navideño que Santa tiene preparado este año. Una oportunidad perfecta para comenzar el próximo año con nuevas aventuras. Muy pendientes de las redes sociales del aeropuerto de Aruba para que así puedan ver todos los reels que ellos están posteando constantemente para que las personas puedan participar en esta gran campaña Mundo Tademboman. Y empezamos nuestra ronda internacional con lo que mencionó recientemente Nicolás Maduro, acusando como piratas del Caribe, al parecer y según sus declaraciones, a estadounidenses que se habrían apropiado supuestamente de un barco petrolero. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. El petróleo, porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal, cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico. No fue en las costas de Venezuela, fue casi ya arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia la isla de Granada, ya agarrando el Atlántico. A esta hora que les hablo, los tripulantes de esa nave, de ese barco que llevaba a los mercados internacionales 1.900.000 barriles de petróleo, que lo pagaron en Venezuela, porque todo el que saque petróleo primero lo paga, están secuestrados. Están desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Secuestraron a los tripulantes. Se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe. Así que Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal. Y nos vamos ahora a Paraguay porque un hombre de edad está siendo buscado por parte de las autoridades, pues él fue grabado en pleno bus y le sacó un arma al conductor amenazándolo. Esto ocurría este miércoles en una unidad del transporte público que circulaba por la ciudad de San Lorenzo. El hombre que vemos en el video fue el protagonista de un escandaloso momento de terror cuando circulaba como pasajero de una unidad del transporte público. Según reportes de la comisaría Primera, el hombre de entre 60 y 70 años, vestido con camisa amarilla, kepis y anteojos y pantalones jeans azul, intentaba descender del ómnibus por la puerta delantera, la cual está destinada exclusivamente para el ascenso de pasajeros. Aparentemente, eso habría desatado una discusión con el conductor y el pasajero no tuvo mejor idea que extraer un arma de fuego y emitir amenazas verbales, obligando al chofer a abrirle la puerta para permitirle descender. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, pero sí un gran temor en quienes presenciaban semejante episodio. Desde la policía trabajan para la identificación del hombre, quien podría ser procesado por varios hechos punibles. Y ahora nos vamos a Ecuador, en donde, según lo que han analizado, supuestamente ha llegado un nuevo virus conocido como la supergripe hasta este país proveniente de Europa. ¿Pero de qué trata? A continuación.
la supergripe enciende las alertas en los sistemas sanitarios del mundo. Se trata de la variante K de la influenza AH3N2, considerada una de las más agresivas. Por esta razón, en algunos países de Asia y Europa ya se han dispuesto cierres temporales de escuelas en zonas puntuales. Aunque todavía no se confirma su presencia en Ecuador, es evidente el incremento de los casos de influenza. Solo en consultas privadas los diagnósticos pasaron de 2 casos diarios a 12, lo que representa un aumento del 500%. El infectólogo David Larreategui explica que este brote de influenza se adelantó. Tenemos una influenza muy severa en diciembre que empieza por lo general entre el 18 y el 20. Pero ¿qué es lo que se vio este año con esta variante? En los brotes en todo el mundo, en el hemisferio norte y en la línea ecuatorial, que son los brotes de diciembre, se adelantaron 2 semanas. Según el especialista, mientras una influenza estacional común puede contagiar a 3 personas, esta nueva subvariante contagia el doble, lo que explicaría el rápido aumento de casos. Entre los síntomas destacan rinorrea abundante. Aunque no es más mortal, preocupa porque provoca síntomas más severos, especialmente en adultos mayores o en personas con factores de riesgo. Por eso recalca la importancia de la vacunación y de mantener las medidas preventivas. ¿Ustedes recuerdan a un niño peruano del cual hablamos recientemente que se viralizó en las redes por estar narrando partidos de fútbol desde lo alto de una provincia peruana? Él ha tomado tanto auge que ahora fue invitado a las grandes ligas a narrar un partido de fútbol en España. Él es Paul Deportes. Esta es la narración de Cliver, mejor conocido como Paul Deportes. Esta vez no desde lo alto de un cerro, pero sí en la cima de lo que es para él un sueño, pues narró en la Champions League. Del Real Madrid lo hizo Rodrigo Gómez pone el primero del partido en el Santiago Bernabéu. Real Madrid 1, Manchester City 0. Con tan solo 15 años de edad, el pequeño Cliver viajó desde su natal Andahuaylas, pero esta vez no a Lima, sino a Europa, y no solo conoció a referentes del periodismo, sino hasta recibió detalles de clubes gigantes como el Manchester City. Esto es para ti, disfrútalo. Gracias. Y ábrelo, enseña a la cámara, ¿no? A ver, ¿qué? A ver. La camiseta, la remera, la piel del City. Pero mira, tío Santi. ¡Ah, no! ¡Qué personalizada! Una videollamada con un famoso streamer como La Cobra, en la previa dejó en evidencia su parte más humana y amena. ¿Qué le pidió Paul a Papá Noel? ¡Conocer a Messi! Pero igual yo no soy Papá Noel por la duda, Paul. Pues sí que estoy gordo como Papá Noel, pero no soy Papá Noel por las dudas, ¿eh? No. El momento más esperado llegó y ya dentro del Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, tuvo la oportunidad de narrar su primer partido de Champions. Sí, su primer partido, pues no cabe duda, tendrá una gran carrera en donde ya tiene grandes admiradores. Y hablando de esas historias bonitas, nos vamos hasta Colombia, en donde un padre de familia muestra con orgullo cómo, vendiendo literalmente aguas en Santa Marta, logró pagarle la universidad a su hija y ella le reconoció de esta manera. Este gesto de una joven samaria en su grado universitario se hizo viral en redes sociales. Refleja el amor y el orgullo que muchos jóvenes sienten por sus padres, en especial el suyo, quien vendiendo agua por las calles de Santa Marta logró pagarle la carrera universitaria de Administración de Empresas, título que recibió Laura Lobo este fin de semana. Algo muy bonito porque desde que ella pues terminó su bachillerato, siempre desde pequeña le enfocaba que fuera una profesional. Y al ver eso logrado hoy para mí es una satisfacción muy grande, porque la verdad que como usted dice no es fácil. Muchas horas de labor, muchos trasnochos apoyándola. Recibiendo el mismo beso con el que le bendecía cada vez que la dejaba en la puerta de la Universidad del Magdalena, Laura dice sentirse orgullosa de la labor de su padre. Él fue el que hizo esto realidad, se esforzó todos los días por estas calles para darme todo lo que yo necesitaba en la universidad. Gracias a Dios solo pude dedicarme a estudiar y a terminar mi carrera pues temprano. La labor de Hanner no es nada fácil. El trabajo de repartir y cargar agua casa a casa lo dejaba cansado, pero su objetivo era ver a su hija convertida en toda una profesional.
y siempre pendiente de ella, preguntándole hija, y al ver pues sus notas para mí era gratificante de ver de que ella estaba logrando pues el cometido que era terminar sus estudios de la manera satisfactoria como lo hizo. Lo más gratificante es poder ver las recompensas de todo el esfuerzo que uno realiza pues en la universidad. Todo, pues hay noches que nadie ve, hay de pronto preocupaciones que nadie sabe, solo como nosotros como familia vivimos. Y bueno, le doy gracias a Dios porque lo gratificante es hoy poder estar todos felices. Laura y Hanner son el ejemplo de que se puede cumplir los sueños con esfuerzo, dedicación y teniendo siempre el amor de la familia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Un otro Pascua llena cu alegria, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el temporada de fin de año llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, venir en luz de la bría, para conectar aceitar, está unido, para conectar, riquititi, taca, taca, para conectar. Páscoa e feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these two elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Prepara para el día de fiesta con la Alegría Express de C&B. Si vos querés a casa, compra muebles nuevos, decora para el día de fiesta, o reunir con vos cerca, nos te ayudamos a transformar el día de fiesta en una celebración inolvidable. C&B Alegría Express. Fácil, rápido y atractivo. Calculamos pago mensual. Viva iamigo.com. Oh, Aruba, años de cheitera. En el humilde que gusta divertir. Oh, pero corta cuidado. Mantén bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con vibra son hasta la gata. Guys, agora tenemos mi barrio limpio. Humana, a serio. Gisbon vibra. Hey guys, vamos. Panserio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de hoy un experto nos habla sobre la importancia de que no debemos tener grasa visceral y no es la grasa normal que podemos tomar con las manos, sino es la grasa que va detrás del músculo, es la que afecta más la salud. Sin embargo, ¿de qué trata? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No se busca un cuerpo estéticamente perfecto, sino aprender a vivir mejor y con la mayor calidad de vida e independencia posible. Así que la salud depende del balance que se logre entre lo físico y emocional, y también en ganar hábitos saludables a lo largo de nuestra vida. La grasa visceral es un tejido graso perjudicial y peligroso. Salvedad entre la grasa abdominal que se acumula, ¿verdad? Entre lo que es la grasa subcutánea, que es la que podemos pinchar aquí en el ombligo con los dos deditos, y la que queda detrás de la pared abdominal. Y esa es la que está cubriendo el aumento y los órganos internos. Esta grasa visceral, la que llamamos grasa visceral, es la que está asociada a enfermedad cardiovascular, a diabetes, resistencia a insulina, enfermedades como el Alzheimer también pueden asociarse a esto. Y es porque esta grasa libera muchos factores inflamatorios.
Estos factores inflamatorios son los que se asocian con las enfermedades crónicas. El problema con esta grasa visceral es que representa un riesgo para la salud porque recubre a los órganos, lo que interfiere con su funcionamiento y el organismo. Estar pendiente en el paciente de que no solamente el índice de masa corporal va a ser lo que me va a medir a mí si el paciente está sobrepeso o no. Y ya las guías nuevas de obesidad lo están diciendo. Esto es algo más abarcador. El índice de masa corporal, pero también la circunferencia abdominal, tenemos que ser bien importantes, y el porciento de grasa. Y en el porciento de grasa ya se está recomendando que se hagan estudios más profundos como el DEXA, el densitometría o MRIs, para ver exactamente esa grasa intraabdominal, que es la que es metabólicamente más riesgosa para nuestros pacientes. Así que esta grasa es la que se asocia al síndrome metabólico e inclusive al hígado graso. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este sacerdote, este reverendo en Nueva York, que a través de un sermón le dijo a sus feligreses que iba a ser la transformación de hombre a mujer. El anuncio del reverendo Philip Faneuil tomó por sorpresa a toda la congregación de la Iglesia Metodista Unida en Rochester, Nueva York. Durante el servicio dominical, el pastor religioso decidió hablar con total claridad sobre un proceso personal que había mantenido en silencio durante años. Según lo que explicaron, allí él utilizó este sermón para así poder decirle a todos sus feligreses lo que había ocurrido con él. Él, de 51 años, explicó que este paso no es una búsqueda en convertirse en otra persona, sino en la confirmación de una identidad que llevaba tiempo intentando comprender. Señaló que su decisión no implica en transformarse en mujer, sino dejar atrás una imagen que no representaba quién era en realidad. También compartió que se identifica como asexual, una condición con la que convive desde siempre. El reverendo comenzó su intervención indicando que no ingresó al ministerio para hablar de su vida privada, sino que quería con total transparencia contar la transición que estaba realizando. Por eso decidió contarle primero a su comunidad, con quien ha construido un vínculo fuerte. Durante el mensaje anunció que adoptará el nombre de Filipa y que en adelante usará los pronombres de ella y la. También confirmó que desde hace 3 meses recibe terapia de reemplazo hormonal. Y si hablamos de historias que se han viralizado, ¿ustedes probarían una carne la cual se hace a través de células en un laboratorio? Pues en Argentina, país el cual ellos consumen mucha carne, han decidido empezar a crear esta carne a base de células y que tiene mucha proteína para evitar matar a los animales. Llegó un invento que revoluciona las redes sociales y pone la ciencia argentina en boca de todos: la carne cultivada. El tema, viralizado recientemente, muestra cómo un grupo de biotecnólogos nacionales está desarrollando una alternativa alimentaria que promete cambiar para siempre la forma en la que se consume la proteína animal. Una creadora de contenido, quien habla de naturaleza y ciencia, compartió un video en el que explica y muestra todo el proceso. Según detalló, este experimento viene de la mano de Bife, una empresa que está logrando lo impensable: producir carne sin necesidad de matar animales. Se trata de cultivar células en un laboratorio para obtener proteína y ya es una realidad que está en pleno desarrollo en el país. El objetivo detrás de esta innovación va más allá. Lo que busca la empresa en cuestión es producir alimentos de una manera mucho más eficiente, que use menos agua y que tenga un menor impacto ambiental que la ganadería tradicional, según indica en el video. Es decir, buscan un camino hacia la sostenibilidad y la producción eficiente de alimentos. Esta tarea titánica es posible gracias al trabajo de técnicas, quienes están trabajando arduamente. Allí las opiniones están divididas. La carne cultivada es ofrecer una forma más sostenible de poder cumplir con la demanda de proteína animal que hay en el mundo. Así que ahora ya sabes, en el país del asado también se crea carne, pero en un laboratorio. ¿La comerías? Y a esta hora llega nuestro recomendado del día, que viene por parte de Purina con su gran campaña que tenemos en esta época.
Es la época más divertida del año con Purina. Únete a nosotros el próximo sábado 20 de diciembre en Bestial Pet House de 4 de la tarde a 6:30 de la tarde. Puedes venir con tu gato o tu perro, sacarte una foto con Santa Claus. Participa en la campaña de Purina conocida como Pawsome Holiday, comprando mínimo 2 productos de Purina distribuidos por compra de un valor mínimo de 25 florines y recibirás un regalo y tu foto impresa. Promoción válida hasta que haya en stock. Y hablando además de las historias virales, vean cómo este joven en Argentina decidió solamente ponerse un chaleco de obrero y allí burló la seguridad de 2 de los lugares más emblemáticos allí en Buenos Aires, por ejemplo, el Obelisco. La seguridad de 2 de los íconos patrimoniales más importantes en la capital argentina, el majestuoso Teatro Colón y el histórico Obelisco, quedó expuesto de una manera insólita y viral. Un creador de contenido apodado El Falso Obrero logró infiltrarse en ambas estructuras, demostrando una alarmante fragilidad en los sistemas de control de accesos a esa ciudad. Y todo fue documentado por el TikToker con el título "Entré gratis disfrazado de obrero en Buenos Aires". Según reveló, el truco fue tan sencillo como revelador. Consistió simplemente en vestirse con indumentaria de trabajo para acceder a los espacios vedados al público. La rápida viralización del video publicado allí generó risas y también preocupación. Algunos seguidores se lo tomaron con humor, preguntándose si el joven había ido a arreglar el obelisco y lo hizo en serio. Y los dejo con esta historia. En Colombia, diferentes vecinos en Antioquia, en una unidad residencial, decidieron lanzar agua totalmente fría a un sujeto que estaba irrespetando a los vecinos, lanzando voladores desde la ventana. En el conjunto Agua Clara, ubicado en Antioquia, en Colombia, se vivió una escena que terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes. Todo empezó cuando un hombre decidió prender voladores desde la ventana de su apartamento, justo en plena unidad, ignorando por completo las normas del lugar y el rechazo general que existe frente al uso de estos artefactos dentro de espacios cerrados. Sin pensarlo 2 veces, el sujeto arrancó a encender varios voladores como si estuviera en un lote amplio y no dentro de una copropiedad. Los estallidos alertaron a quienes estaban en sus hogares, allí pasando una noche tranquila. Mientras más de uno manifestaba su molestia desde los balcones, el tipo seguía en lo suyo, preparando más pólvora sin medirle el riesgo a los niños. Allí se puede ver en cierto momento cuando los vecinos, cansados de este momento, lo que hicieron fue lanzarle un balde de agua helada y en el instante en el que el hombre se agachó para prender otro volador, allí le cayó encima todo el agua. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana. Como siempre, les queremos dar las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.